Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, vamos a hablar de cómo las grandes empresas de tecnología vienen ingresando a la industria de seguros. Y a nivel local. Muy bien, información importante que vamos a ver en instantes. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, hoy nos vas a contar cuándo van a reanudar los bancos la venta de dólares tras más de una semana interrumpida, ¿no? Sí, fuego cruzado entre organismos públicos, entre bancos, en el medio los ahorristas. Vamos a ver cuándo vuelve el dólar ahorro. Muy bien, también otro tema muy importante. Y en forma remota contamos con la presencia de Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en esta pésima semana para los activos argentinos. Augusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, la verdad una semana bien difícil con precios que parecen no encontrar techo, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Muy bien, también en instantes vamos a estar hablando de este tema. En el último bloque vamos a conversar con el economista Sebastián Galiani para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Quédate con nosotros. Tras una muy breve pausa vamos a regresar con todos estos temas. Muy bien, comenzamos entonces el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y como decíamos hace instantes, en una pésima semana para los activos argentinos que extendieron en las pérdidas que habían sufrido la semana pasada luego del anuncio de las nuevas medidas cambiarias. Y habíamos dicho, ¿no?, que estas medidas evaden las soluciones de fondo que se requieren para recuperar la confianza en un momento en el que luego del exitoso canje de deuda muchos esperaban señales, ¿no?, en ese sentido. De ahí esta reacción tan negativa de los mercados, ¿no, Augusto? Sí, principalmente te diría, Alejandro, lo que más ha golpeado de las normas que han salido fue la definición por parte del Banco Central de no renovar, no dar los dólares a las empresas que tuvieran que pagar deuda, y si les diera el 40%, le exige una reestructuración de deuda, de su deuda, digamos, para darle los dólares oficiales. Eso generó muchísimo pánico hoy día en el mercado, porque prácticamente que está obligando a defaultear a las compañías o a pagar con sus propios dólares. Con semejante brecha, esto generó, la verdad, una corrida importantísima. Esto le pega también mucho a los bancos, ¿no? Los bancos tienen mucha posición de bonos soberanos y de compañías y bueno, esto puede generar un cambio fuerte en los balances de los bancos, una reestructuración de deuda, y eso lo vimos mucho en los precios, sobre todo las acciones bancarias, que han caído más de 20% esta semana, 20-30% dependiendo de los bancos. Muy negativo, y la verdad que no parece haber en el corto plazo alguna solución. Por riesgo país también, Augusto, se acercó a los 1.400 puntos, luego de haber bajado, ¿no?, tras el canje a los 1.100 puntos. Prácticamente toda la suba de precios que tuvimos durante el proceso de reestructuración, que terminó bien, digamos, se lo comió esta semana. Están todos los precios de los nuevos bonos en niveles de 40%, por debajo incluso de 40% de su valor 100, están al 40%, con rendimientos del 14-15%. Una señal muy explícita de lo que está pasando en el mercado financiero y el sentimiento frente a estas medidas que han sido tomadas. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando sobre el impacto en el mercado de las nuevas restricciones cambiarias. Restricciones cambiarias que provocaron una interrupción de la venta de dólares por parte de los bancos. Los obstáculos, ¿no?, que existían, Meli, empezaron a resolverse en el día de ayer. Bueno, a ver, hagan sus apuestas. No está tan claro que se hayan resuelto, al menos más allá de la teoría, ¿no? Teníamos, como habíamos dicho la semana pasada, todas las personas que percibían asignaciones por hijo, tarjetas alimentarias, demás ayudas de ANSES, no podían acceder al mercado de cambios. Los bancos necesitaban acceder entonces a una base de datos de ANSES que estaba muy incómoda, digamos, para hacer el proceso automático.
Ayer, como vos decís, el Banco Central salió con un comunicado de prensa a mediar un poco entre los bancos y el organismo previsional, y lo que estableció es que va a ser el Banco Central quien va a consumir la base de datos de ANSES y los bancos van a ir contra el Banco Central a chequear la información. Ahora bien, por el momento, todos anuncios. No está la normativa todavía para que los bancos tengan esa línea de acceso a los sistemas del Banco Central. En el Banco Central hablan de que quizá para este viernes estaría normalizada la cuestión. En las entidades bancarias son un poco más cautos y, si bien dicen van a trabajar a contrarreloj para tener disponible la operatoria lo antes posible, lo que tienen es como la fecha del 1 de octubre como tope, porque se sabe que es el momento en el que más demanda tienen. Por eso podríamos estar una semana más con este tema por lo menos. Podríamos estar al menos una semana más ajustando los sistemas. Hay que ver, se va a tratar de que sea lo antes posible. Muy bien, perfecto. En los últimos días hubo algunas noticias que muestran cómo las grandes empresas de tecnología están ingresando al negocio de seguros. ¿Es así, Yami? Sí, y la industria aseguradora no va a ser la excepción. A nivel global, con lo que tiene que ver en primera línea en lo que respecta a seguros de salud, y algo que se acaba de conocer que tiene para largo todavía porque es un proceso, pero que involucra nada más ni nada menos que a Mercado Pago, ¿sí?, que presentó ante la Superintendencia de Seguros de la Nación los trámites para convertirse en agente institutorio. Y de esta forma vender, sí, no generar por el momento, sino vender. Va a comercializar, exactamente. Coberturas de robo y daños de celulares de la caja. ¿Sí? En la superintendencia nos confirman que este trámite está iniciado, no se sabe cuánto tiempo llevará, si va a ser aprobado, y a partir de eso también, todo lo que sea el proceso. ¿Cuál es el punto central de todo esto? Todo lo que es la información que manejan los gigantes tecnológicos, ¿no? Entonces, por allí también, cómo eso después abarcaría también a otros productos, productores, y cuál sería el escenario con una situación tan especial que sabemos que a nivel digital aceleró, estuviera o no en los planes de Mercado Pago, no es casi, a nivel global son los seguros de salud. Entonces, con una tendencia que incluso a nivel local tiene ya este antecedente, y veremos cómo evoluciona. Son autorizaciones regulatorias y, de nuevo, no es la generación, sino la comercialización. Pero en línea, Yami, con la tendencia que se viene observando en el contexto de la pandemia, ¿no?, con una digitalización de todas las industrias, ¿no? Sí, hasta la escuela, y ya les estaremos contando más de eso también. Muy bien, excelente. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp. Las líneas de contacto las podés encontrar en la pantalla para transmitirnos cualquier inquietud, cualquier consulta que tengas. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Bueno, arrancamos este bloque con una buena noticia para los clientes bancarios, tal vez no tanto para las entidades financieras, porque el Banco Central prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión del cobro de cargos y comisiones para el uso de cajeros automáticos, ¿no, Meli? Así es, esto aplica a cualquier clase de operación que se haga en cajeros automáticos, seas o no cliente de la entidad del cajero que estás utilizando. También recordó el Banco Central que el límite mínimo de lo que es la extracción de efectivo está en 15.000 pesos. Varios bancos en el contexto de la cuarentena incluso llevaron esos límites más arriba para evitar, ¿no?, que la gente tenga que ir muchas veces al cajero automático. Y también se prorrogaron otras dos cuestiones. Por un lado, lo que es la prohibición para los bancos de cargar intereses punitorios, no compensatorios, punitorios, sobre los saldos impagos de créditos. Esto no incluye tarjetas, pero sí incluye, por ejemplo, hipotecarios, UVA o cualquier tipo de prendarios personales. Lo que sea impago no va a tener intereses punitorios y va a pasar esa cuota al final de la vida del préstamo. Y también estiró hasta el 31 de diciembre
las regulaciones sobre mora, que tienen que ver con cómo se contabiliza la irregularidad de los clientes, la falta de pago. Bueno, tienen un tiempo más para estar en situación de mora sin cambiar de categoría en lo que sería la central de deudores. Muy bien, perfecto. Y ante el cierre del mercado oficial para la compra de dólares y el golpe a la confianza que provocaron las medidas cambiarias que se anunciaron la semana pasada, el dólar alcanzó máximos históricos en casi todos los segmentos en donde hoy se está vendiendo, Augusto. Sí, yo te diría lo que más hay que tener en cuenta acá es que las mismas normas o cambios regulatorios que vimos antes también tuvieron un impacto en la operatoria en sí mismo, lo que se llama el famoso contado con líquido o dólar bolsa, que era un poco la vía digamos, de salida que había hoy frente a las restricciones del dólar oficial para dolarizarse. Bueno, ahí hubo algunas modificaciones también por parte de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central. Entonces, todo lo que sea operaciones con el exterior fueron también reguladas e incluso para los ALICs hoy todas las operaciones que sean con el exterior están prohibidas. Entonces, eso genera digamos, un cuello de botella gigantesco en el mercado porque localmente las operaciones con pesos fluyen bien, pero contra dólar divisa o contra dólar MEP o dólar local son bastante ilíquidas. El mercado está principalmente en el exterior y eso hoy ha perdido un poco el vaso comunicante con esta regulación. Entonces hemos visto hoy durante el día el dólar divisa tocar 150 y el dólar MEP, que es el dólar billete local, tocar 137, 138, digamos, con un costo de pasar de dólar billetes a dólar divisa cercano al 10%. Digamos, la necesidad de muchos de salir de dólar billetes de Argentina, pasarlos al exterior, ha hecho que ese costo de entre un dólar local y un dólar del exterior se ha ido casi al 10%, cosa que hace rato que no se ve. Yo creo que alguna medida veremos más adelante si sale para un poco viabilizar este mecanismo que históricamente es el que ha sido usado para tanto entrar como para sacar dólares. Augusto, estamos hablando de valores que históricamente son altísimos, no son los más altos en términos reales históricamente, pero estamos en valores realmente altos, mucho más que los que había justamente en el periodo 2011-2015, donde se utilizaron todas estas herramientas cambiarias, ¿no? Sí, estamos en brecha incluso entre el dólar oficial y estos tipos de cambios alternativos, máximos también históricos. Esto hace pensar que probablemente no sea suficiente o las medidas que ha tomado no sirvan para el objetivo que buscaban, que inicialmente era justamente achicar esta brecha. Entonces yo me imagino que alguna cosa adicional habrá que hacer. Y con lo que tenemos hoy en el mercado disponible no ha ayudado a calmar la situación, todo lo contrario, y sumado a esto lo que veíamos también recién respecto del dólar oficial y las transferencias en los bancos y demás, que ha metido quizás más incertidumbre todavía en la gente. Yo creo que es un combo que rápidamente va a haber que solucionar o aclarar, porque digamos, en día a día esto se acelera muchísimo, los tiempos hoy están, digamos, cada vez más limitados y no me imagino que podamos seguir así alegremente sin aclarar, por ejemplo, qué pasa con las transferencias bancarias y que los bancos estén trabando esta operatoria como viene pasando hasta ahora. Yo creo que es clave que el Banco Central rápidamente regule esto con el resto de los bancos y fluya libremente los dólares. Los dólares sobran, hay que decir esto también, los dólares están todos libres, disponibles en los bancos, no hay un problema de liquidez, hay un problema regulatorio que no permite a los bancos hacerlo, pero hay que rápido aclararlo y dejar que fluya, ¿no? Muy bien, Augusto, muchas gracias. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a continuar hablando de todas estas cuestiones con el economista Sebastián Galiani.
Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota de Sebastián Galiani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en los bloques anteriores que tras el anuncio de las nuevas restricciones cambiarias subió el dólar y el riesgo país subieron fuertemente. Y además, a pesar, ¿no?, de que las medidas cambiarias se tomaron para detener la pérdida de reservas, la sangría continuó en estos últimos días. La pregunta, Sebastián, entonces, es si el equipo económico se ha quedado sin argumentos. Bueno, sí, o sea, cuando un gobierno o un banco central fija un tipo de cambio que no puede sostener, dada la emisión de dinero que se está haciendo, llega a un punto abajo del cual tiene que ajustar su precio, ¿sí? No hay restricción que le permita evitar ese resultado final. A lo máximo podrá demorarlo un tiempo, pero eso también está sujeto a cómo responden los agentes, ¿sí?, ante las medidas que va tomando el gobierno. Entonces, más allá de cuál sea la secuencia de acá hasta que eso ocurra, lo que es inevitable es la devaluación. La pregunta es que uno, si ve el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, su valor real en términos históricos no es particularmente bajo, ¿no? Uno no podría asegurar, como sí sucedía, ¿no?, entre el 2011 y el 2015, que tenemos un dólar oficial muy por debajo de lo que sería el valor de equilibrio, ¿no? Sin embargo, hay una fuerte desconfianza, ¿no? Vinculás esta desconfianza al déficit fiscal y a la emisión, la importante emisión fiscal que se está haciendo, Sebastián. Bueno, lo que pasa que esa referencia que vos haces a un valor histórico tiene un montón de supuestos por detrás que no siempre se cumplen, ¿no? En este momento lo que está dominando, por ponerlo de otra forma, el dólar oficial puede no tener un fuerte atraso para el comercio, pero claramente tiene un valor más bajo que el mercado le está poniendo en términos de el stock, o sea, en términos de la acumulación de ahorro de la población. Y eso tiene que ver con el contexto económico en general. Entonces, el contexto económico de hoy es distinto al del pasado y el dólar que equilibra el mercado es distinto al histórico. ¿Sí? La falta de confianza en el peso, Sebastián, ¿no? Claro, pero exacto, al final de todo es la gente queriendo cambiar su portafolio, queriendo dolarizarlo, ¿sí? Sebastián, Más que en otros momentos. Sí. ¿qué hace un país para que la población confíe en su moneda? Y tiene que emitir poco y eso requiere tener una situación fiscal equilibrada. Y ello básicamente requiere hacerlo en el mediano plazo, porque ya lo vimos, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner dejó un déficit altísimo, el gobierno de Macri se pasó 4 años bajándolo, pero bueno, era un proceso de que después tenía que continuar. Y después vino la pandemia, que obviamente afectó los déficits fiscales de todos los países del mundo, ¿no? No es algo que solo le está pasando a este gobierno, pero el problema que tiene este gobierno, y ahí es donde sí importa el gobierno, es que no da una credibilidad sobre la trayectoria fiscal después de la pandemia, ¿sí? No es que el mercado dice, bueno, igual que cualquier otro país, subieron el déficit este año porque todos los países les tocó este shock negativo y finalmente cayó la actividad en todas partes y todos los países tuvieron que enfrentar esa situación, sino que a Argentina le pasó muchísimo más fuerte, en parte por las políticas equivocadas que adoptó el gobierno y en parte por las fragilidades que tiene el país,
Pero lo más importante, lo que hace la diferencia que podría hacer el gobierno es qué esperamos que haga este gobierno después de que termine la pandemia. Esperamos que este gobierno se ponga seriamente a trabajar en volver a la trayectoria de equilibrio fiscal. Eso daría más confianza. Pero nadie espera eso. Entonces no hay un ancla. Sebastián, en el presupuesto del 2021, ¿no?, que se está presentando en el Congreso, hay una reducción importante, ¿no?, del déficit primario prevista para el año que viene. ¿Te parece insuficiente la magnitud de la reducción? Bueno, hay dos cuestiones, ¿sí? Una es si es suficiente o no, y la segunda es si el mercado cree que esa va a ser la dirección en la que se va a mover el gobierno en un año electoral, en el cual en Argentina se juega mucho siempre, ¿no? Las elecciones en Argentina no son una cosa más, definen muchísimo de qué pasa con la justicia, qué pasa con un montón de variables macroeconómicas de una forma que no varían ante un resultado electoral en otros países. Con lo cual, este es un país que es muy, muy inestable en ese sentido. Y en ese sentido creo que es más importante cuánta credibilidad tiene hoy el gobierno de que va a cumplir con un programa de reducción del déficit. Y en cualquier caso, yo creo que si el gobierno se comprometiese mucho, uno podría decir, el gobierno de Macri se podía discutir si iba más rápido o no tan rápido como quería un segmento de la población, pero no que claramente el gobierno quería ir al equilibrio. Nadie dudaría de que el presidente Macri tenía eso entre sus objetivos principales, ¿sí? Eso hoy no está, y creo que ese es el ancla que falta. Es el ancla de que en la cabeza del gobierno se insista mucho en que es un objetivo estabilizar el país, que es un objetivo atraer inversiones, que es un objetivo estar integrado al mundo, pero de la cabeza del gobierno salen los mensajes que son opuestos a estos. La meritocracia no importa, no estamos seguros que vayamos a firmar el acuerdo con la Unión Europea, nada se dice cuando se habla de la reactivación de la economía, se dice la demanda del Estado es la que va a motorizar el crecimiento. Entonces esos mensajes no son consistentes con un mensaje, con una trayectoria de reducción del déficit, ¿sí? Y ahí aparece el ruido. ¿Cuál identificás vos hoy por hoy como el mayor riesgo? Sí, nos quedan 40 segundos, bueno, Sebastián. Hoy en el corto plazo el riesgo es que en algún momento el Banco Central va a tener que ajustar el valor del tipo de cambio oficial y si no tiene un plan para anclar las expectativas, eso va a desatar fuertemente la puja distributiva. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Sebastián Galiani sobre las dificultades que viene atravesando la economía y la importancia de trazar un horizonte hacia el futuro para detener este problema de expectativas que hoy y de confianza que hoy estamos sufriendo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.